líquido hacia el órgano a través del tejido conjuntivo. Aquí observamos un epitelio, el epitelio del sistema respiratorio, y aquí abajo la lámina basal. Entonces, como todo epitelio, ustedes ya saben que descansa sobre una lámina basal a través de unas especializaciones de anclaje que son los hemidesmosomas. ¿Qué tipo de epitelio encontramos acá en la tráquea? Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Este es el epitelio que encontramos acá. Y acá abajo vamos a encontrar un tejido conectivo. El epitelio más la lámina propia, como es un epitelio húmedo, vamos a llamarlo a esto una mucosa. La unión de epitelio más tejido conectivo, mucosa. Y eso es la parte interna entonces de esta tráquea. Si va a estar acá sobre esta tráquea, en este punto, por dentro, ¿qué va a estar pasando? El aire. ¿Ya? El aire está pasando por ahí. Entonces el epitelio está en contacto con este aire que está acá arriba. Lo está conduciendo a través de la tráquea hacia los bronquios y posteriormente hacia los bronquiolos y finalmente hasta el alvéolo. Lo que está abajo entonces acá, ese es el tejido conectivo. Vamos a ver qué es el tejido conectivo y algunas especializaciones del tejido conectivo. Tejido conectivo propiamente tal, entonces tenemos un tejido que tiene fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Tres tipos de fibras encontramos en el tejido conectivo. Fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Los colores? ¿Los que están en colores? No. Y esa fibra, entonces, la produce una célula que se llama fibroblasto en el tejido conectivo. Vamos a ver acá una cosa. Lo que le acabo de escribir pertenece al tejido conectivo propiamente tal. Pero el cartílago también es un tejido conectivo. El hueso es un tejido conectivo. Porque son células que van a estar en una matriz. ¿Ya? La célula que pertenece al cartílago se llama condrocitos. Cito significa célula. Condro significa cartílago. Por lo tanto, la célula propia del cartílago se llama condrocito. Ahora, la célula propia del hueso, ¿cómo se llamará? Osteocito. ¿Ah? Eso es lo importante. Pero si hay célula en una matriz, es tejido conectivo o conjuntivo también llamado. ¿Ya? Vamos bien hasta acá. ¿Alguna duda? Condrocito. Condro es cartílago. Osteo es hueso. Osteocito. Claro. Vamos a ver algunos detalles, pero de todas maneras van a tener una clase entera de cada una de estos tejidos. Una clase entera de hueso, otra clase entera de cartílago. Pero esto es un esquema que nos va a ayudar a entender un poquito lo que he dicho. Nosotros vamos a encontrar tejido conectivo, pero en este tejido conectivo vamos a encontrar células y matriz extracelular. O sea, matriz que produce la célula y la deja fuera. Por eso es matriz extracelular. Veamos primero las células. Una de estas células va a ser una célula grande, por lo tanto la llamamos macrófago. ¿Cuál es su función de este macrófago? Fago significa alimentarse, ¿ya? Comer. Por lo tanto, esta célula gigante, macrófago, tiene la capacidad de engullir antígenos, engullir hongos, bacterias, células muertas. Entonces, la que barre el sistema, las células dañadas, o cuando hay un antígeno, una sustancia extraña del organismo, el macrófago la engulle, la fagocita. ¿Ya? Sistema inmune, sistema defensivo. Este macrófago deriva de una célula que está en la sangre que se llama monocito. ¿Ya? El monocito se transforma en macrófago en el tejido. Pero hay otras células, por ejemplo estas. Estos son linfocitos. Estas dos son linfocitos. Este también es un linfocito. El linfocito T y el linfocito B son células muy difíciles de diferenciar una de la otra. Si nosotros la estudiamos en un frotis de sangre no la podemos diferenciar, la T y la B. Tenemos que hacer pruebas especiales, técnicas de distinción especial. Pero el linfocito B, cuando se diferencia y se activa, se transforma en célula plasmática. Se transforma en plasmocito. Cito es célula, ¿ya? Célula del plasma, ¿ya? Plasmocito.
Fíjense que esta es distinta a esta. Aquí hay una disposición de la cromatina, que es el DNA con su proteína, como si fuera una rueda de carreta. ¿Ya? Aquí y allá arriba. Esta célula es una célula plasmática que deriva del linfocito B. ¿Ya? Exclusivamente del linfocito B. ¿Y cuál es la función de esta célula plasmática? La función es secretar anticuerpos. ¿Ya? Inmunoglobulinas, anticuerpos. ¿Ya? Y solamente esta célula tiene la capacidad de secretar inmunoglobulinas y ninguna otra. ¿Ya? En cambio, el linfocito T secreta solamente interleuquinas, sustancias que también van a favorecer la defensa del sistema inmune en contra antígenos. Y antígenos son sustancias extrañas. Interleuquinas. Entonces tenemos el linfocito T, y el linfocito T, todas las células sanguíneas se producen en la médula ósea, todas. Pero el linfocito T se diferencia en una parte del sistema inmune, que lo llamamos, ¿dónde se diferenciará el linfocito T? En el timo, ¿ya? Por eso T. Y el linfocito B, que va a originar a la célula plasmática que produce anticuerpos, ¿se diferencia dónde, creen ustedes? En el hueso. En el hueso. Linfocito B en el hueso. ¿Ya? Entonces el linfocito T se diferencia en el timo, el linfocito B en el hueso. En el hueso. ¿Okay? ¿Qué otra célula tenemos? Hay células, todas derivan de la sangre. Tenemos el neutrófilo. ¿Y por qué se llama neutrófilo este leucocito? Se llama neutrófilo porque su tensión es más bien neutra, débil en su citoplasma. ¿Ya? La función principal del neutrófilo es combatir bacterias. ¿Ya? Esa es su principal función. En cambio, los linfocitos, su principal función es combatir otro tipo de antígeno, un virus, producir interferón, que es una glucoproteína que interfiere con la replicación viral. ¿Ya? Y esa es la función entonces principal de los linfocitos. Otra célula puede ser esta, que es el mastocito. Célula cebada, también la encuentran en los libros con ese nombre, célula cebada. El mastocito. ¿Ya? ¿Cuál es la principal función del mastocito? El mastocito, célula cebada, va a producir dos sustancias. Una se llama heparina. ¿Para qué sirve la heparina? Anticoagulante. Y la otra es histamina. ¿Para qué sirve la histamina? No, ¿cómo? Sí, produce alergia, ¿cierto? La histamina produce alergia. ¿Y qué significa eso? Prendamos un poquito la luz, ahí el maestro de la luz. Si tenemos un vaso sanguíneo y aquí está pasando un glóbulo rojo, y ustedes tienen una alergia, ¿qué ocurre en esa alergia? Esta célula cebada se activa y libera histamina y heparina. La histamina va a hacer que se dilate este vaso sanguíneo, ¿ya? Pero estas uniones se van a separar aquí en estos puntos, de tal manera que el plasma que está aquí en el interior se escapa. Y si se escapa líquido dentro del vaso sanguíneo, ¿qué le pasa a la zona? Se hincha, porque andan con la nariz toda hinchada cuando tienen alergia. Pero ¿cómo evitamos que ocurra esta liberación de histamina que está dentro de cada uno de los gránulos de esta célula? Usando antihistamínicos. ¿Y qué es lo que hace un antihistamínico? Inhibe que se fusione este gránulo con la membrana plasmática. Si no hay fusión de gránulo con la membrana plasmática, no se libera el contenido que es la histamina. Y como hay heparina, la heparina evita que esta zona se coagule. Anticoagulante. ¿Ya? Tenemos clara la función entonces de este mastocito: producir heparina, histamina, por lo tanto participa en procesos alérgicos. ¿Ya? ¿Qué otra célula tenemos acá? Tenemos adipocitos, célula de la grasa, ¿ya? Que almacenan triglicéridos, y esa sería la parte celular. Vamos a tener una clase completa de sangre para ver otras células que también participan en este sistema. Acá vamos a ver una célula que predomina,
que va a ser la célula productora de toda la fibra que encontramos en el tejido conectivo. Esa célula va a ser el fibroblasto. Y la llamamos blasto cuando está metabólicamente activo, ¿ya? Cuando está metabólicamente inactivo o con baja actividad, nos vamos a llamar fibrocito, ¿ya? Fibroblasto muy activo, fibrocito poco activo. ¿Y qué sintetiza este fibroblasto? Sintetiza toda la matriz extracelular. Por lo tanto, en esa matriz extracelular encontramos fibras y sustancia amorfa. Dentro de las fibras vamos a encontrar tres. La más importante, la más predominante, va a ser el colágeno. Después vamos a encontrar fibras elásticas y finalmente fibras reticulares. Pero las fibras reticulares realmente es colágeno tipo 3. ¿Ya? Es un subtipo de colágeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, esta grande van a ser fibra de colágeno, estas van a ser fibra elástica, y las que forman muchas redes van a ser reticulares y colágeno tipo 3. Vamos a comenzar primero entonces con el tejido conectivo laxo. Hay dos tipos de tejido conectivo, el laxo y denso. ¿Cuándo vamos a llamarlo como laxo? Cuando hay poca cantidad de fibra. Si hay poca fibra de colágeno, va a ser un tejido más bien laxo, porque van a haber otras sustancias amorfas no fibrilares, ¿ya? Pero en este tejido conectivo laxo vamos a encontrar células fijas y células transitorias. Las células fijas son células que siempre están presentes en el tejido. Vamos a encontrar algunas como el condroblasto, que va a estar en el cartílago, siempre, es fija, es propia del cartílago. El adipocito, que va a almacenar grasa en el tejido conectivo. El fibroblasto, que va a estar siempre presente produciendo fibra. Células mesoteliales, que va a recubrir las vísceras, ¿ya? La célula endotelial. ¿Cuál es la función de la célula endotelial? Revestir internamente a todos los vasos sanguíneos, ¿ya? Y vamos a encontrar el osteoblasto. ¿Cuál va a ser la función del osteoblasto? Síntesis de hueso, producción de hueso. Entonces, cuando hablamos de blasto, célula activa. Por lo tanto, la célula que sintetiza hueso de manera activa la llamamos osteoblasto. Pero la célula que está metabólicamente con baja actividad lo llamamos osteocito. ¿Ya? Lo mismo para el condro en el cartílago. Condroblasto está produciendo matriz, ¿ya? Sustancias, fibras. Pero el condrocito no, solamente la mantiene, ¿ya? Todas estas son células fijas o residentes. Pero van a haber células transitorias que su origen es la médula ósea, ¿ya? Y ahí encontramos todas las células derivadas de células madre hematopoyéticas. Hemato es sangre, poiesis, producción. Célula madre hematopoyética. Y ahí encontramos el linfocito B, que ustedes ya saben que se queda en la misma médula ósea y se diferencia a célula plasmática. ¿Para producir qué? Una glucoproteína que se llama ¿cómo? Célula plasmática. No, esta es la célula plasmática, pero secreta anticuerpos. ¿Ya? Secreta anticuerpos. Tenemos el monocito. El monocito que los tejidos se transforman en macrófagos. ¿Ya? Y tenemos el osteoclasto. El osteoclasto no es, como sale en este esquema, un derivado del monocito, sino que deriva directamente de la célula madre hematopoyética. Osteoclasto. Osteo significa hueso y clasto significa romper. Entonces la célula que rompe el hueso lo vamos a llamar osteoclasto. ¿Y por qué una célula querría romper hueso? ¿Para qué? Para liberar calcio. ¿Ya? El calcio es fundamental para nuestra contracción muscular. Si no hay calcio en nuestra sangre, se detiene el corazón y el diafragma, por lo tanto hay un paro cardiorrespiratorio. Para evitar eso, esta célula se activa, ¿ya? Va a liberar el calcio, va a romper el hueso, va a liberar calcio y va a mantener la calcemia en un nivel que varía entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro de sangre. De esa manera nuestra contracción muscular se mantiene equilibrada, ¿ya? Y se activa por una hormona, que es la paratormona, de la paratiroide, ¿ya? La paratormona. ¿Ya? Tenemos otra célula, el mastocito, también llamado célula cebada, que secreta ¿qué?
heparina e histamina. Histamina es un vasodilatador. Megacariocito, que también lo encontramos todo está en médula ósea, megacariocito. Mega significa gigante, cito, célula. Entonces una célula que puede llegar a medir hasta 200 micrómetros de diámetro. Eso es mucho. ¿Cuántos micrómetros tiene un milímetro? 1000. Por lo tanto, esta célula mide la quinta parte de un milímetro. ¿Ya? Y la función de este megacariocito es producir plaquetas. ¿Ya? Cada megacariocito aproximadamente produce 6000 plaquetas, ¿ya? En la médula ósea. Pero la médula ósea también está produciendo leucocitos como el neutrófilo, que combate bacterias, el eosinófilo, que combate los parásitos de los tejidos, de los músculos, ¿ya? Histoparásitos, pero también participa en procesos alérgicos de las vías respiratorias. Y el basófilo, ¿ya? El basófilo, que es una célula que participa en los procesos alérgicos en general, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Está acá? Médula ósea que va a producir glóbulos rojos. La primera célula, ahora nos vamos al detalle, es el fibroblasto. Deriva de células mesenquimáticas. La mayoría de las células derivan de esta célula pluripotente, que es la mesenquimática. Pero fíjense acá, esto de acá es un fibroblasto visto de frente o de perfil, y acá a la izquierda, a mi izquierda, encontramos la misma célula pero con actividad metabólica baja, vista de perfil y vista de frente. El fibroblasto predomina en algunos organelos. Como es una célula productora de proteínas, vamos a encontrar muchos ribosomas unidos a esta red, ¿cierto? Por lo tanto, vemos acá retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, producción de proteínas. El colágeno es una proteína, ¿ya? Pero esta proteína se glicosila en esta zona, en el aparato de Golgi, ¿ya? Y el núcleo va a estar muy abierto a su DNA. Pero también vemos que se necesita energía para todos estos procesos, por lo tanto, hay generación de ATP que viene de la mitocondria. Célula metabólicamente activa. A diferencia de esta, que es un fibrocito que tiene poco Golgi, poco retículo endoplasmático rugoso, poca mitocondria. ¿Ya? Entonces, en el tejido observamos acá el fibroblasto, pero solamente su núcleo, esto de acá, y esto es un fibrocito más alargado, como este. ¿Se fijan? Fibrocito ahí, y acá, fibroblasto acá, y acá. ¿Ya? Entonces esta célula va a estar produciendo toda la matriz del tejido conectivo. Y la matriz estamos hablando de la fibra elástica, reticular y colágeno. Pero además sustancia fundamental no fibrilar, lo vamos a ver más adelante. Esos son fibroblastos en cultivo. Otra célula, el macrófago. Macrófago que deriva de una célula sanguínea, ¿ya? Y esta célula sanguínea es el monocito. Fíjense acá en esta fotografía electrónica de transmisión, ahí está su núcleo, y ahí he fagocitado algunas bacterias, ¿ya? Por lo tanto, es un macrófago, que aquí se está acercando a un glóbulo rojo para engullirlo, ¿ya? Y destruirlo. En el humano eso ocurre a los 120 días, en el ratón a los 40, en la tortuga a los 1200 días, ¿ya? Entonces esas son vías promedio de los glóbulos rojos. Entonces la principal función del macrófago, fagocitar, ¿ya? Destrucción de sustancias extrañas o de elementos envejecidos en nuestro propio cuerpo, ¿ya? Esta clase la tienen, ¿cierto? Sí. Célula mesenquimática. Célula mesenquimática. Cada una de estas células es una célula mesenquimática. La encontramos en los fetos, en los embriones, y en algunos capilares en el adulto. Son células con gran potencialidad. Si nosotros la tenemos en un cultivo, en una placa de Petri, podemos colocarle factores morfogenéticos y a través de esta célula obtener dientes, obtener pelo, obtener piel, obtenemos sistema nervioso, lo que queramos, ¿ya? Y hay bastante estudio al respecto. Entonces, naturalmente, estas células van a dar origen a varios tejidos. Son cortes muy delgaditos, pero acá observamos el núcleo y sus prolongaciones, ¿ya? Son células que van comunicándose una con otra. ¿Y esto qué será? Esto que está aquí. ¿Qué creen ustedes? Que ahí hay una esferita media roja, naranjada. Esos son vasos sanguíneos, glóbulos rojos. Otra célula, el mastocito.
¿cuál era su principal función entonces? Producir histamina y heparina. Entonces, cuando ustedes tienen alergia, lo que están produciendo acá es la desgranulación de estos mastocitos. Porque cada uno de estos gránulos tiene histamina y heparina. ¿Ya? Entonces ustedes evitan esa desgranulación utilizando un antihistamínico. De tal manera que este gránulo no se fusiona con la membrana plasmática del mastocito y no es capaz entonces de liberar la histamina, que le produce esa vasodilatación que va a hacer que se escape el plasma que está dentro del vaso sanguíneo y sale al tejido, y si sale al tejido se produce una inflamación, un edema. ¿Ya? Tiene gránulos muy grandes que pueden llegar a medir casi 1 micrómetro de diámetro. Pero acá, fíjense, tiene receptores para inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E, ¿quién creen ustedes? ¿Qué célula la produjo esa inmunoglobulina E? ¿Qué célula produce inmunoglobulina o anticuerpos? ¿Qué célula es? Aquí, en la membrana plasmática, membrana celular de este mastocito, encontramos receptores para inmunoglobulina E. Entonces aquí encontramos una inmunoglobulina E pegada. ¿Quién produjo esa inmunoglobulina E? Una célula que es un linfocito B que se transforma en célula plasmática. ¿Ya? La plasmática. Que secreta entonces anticuerpos de varios tipos. Uno de estos tipos, la inmunoglobulina E. Pero por ejemplo, si ustedes fueron inyectados, lo inyectaron con penicilina, y aquí su sistema inmune reconoce como algo extraño esa penicilina y reacciona. Esta célula va a producir anticuerpos contra la penicilina. ¿Ya? Y acá, este mastocito tiene receptores para esta inmunoglobulina E que ahora está acoplada a penicilina. Y eso va a hacer que se libere entonces esto. Acá viene la membrana plasmática, sigue así, y esto se libera. ¿Qué está liberando? Histamina y heparina. ¿Ya? Pero la primera vez que ustedes se colocaron penicilina, educaron a su sistema inmune, como si hubiera sido una vacuna. Y el sistema inmune empieza a generar células de memoria, linfocitos que se van a establecer en la médula ósea, van a proliferar, van a haber células de memoria. Y la segunda vez que ustedes se inyecten penicilina, esta va a ser una reacción muy grande. ¿Ya? Van a haber muchos anticuerpos IgE. Y la reacción esto va a ser explosiva y va a afectar a todos los mastocitos. Por lo tanto, se van a liberar estos gránulos con histamina y heparina y se va a producir una vasodilatación a nivel sistémico en todo nuestro cuerpo. Se va a escapar el plasma del interior de nuestra sangre. ¿Y qué pasa con la presión sanguínea si se nos va el agua? Baja. ¿Y cómo compensa entonces el corazón para llevar oxígeno de todas maneras a los tejidos? ¿Cuál sería la compensación cardíaca? Latir más rápido, hasta que se infarta. Y eso es un shock anafiláctico. ¿Okay? Por lo tanto, hay personas que los picó una abeja y ese veneno educó a su sistema inmune, pero la segunda vez que lo pique una abeja, su reacción inmunológica va a ser muy grande. Y podría tener un shock anafiláctico y morir por una picada de abeja. ¿Ya? El mastocito, célula cebada. Adipocitos. Los adipocitos son células que van a almacenar grasa. En el ser humano los adipocitos tienen una capacidad de mitosis hasta los 6 años, después de los 6 años ya no se dividen más. Por eso es importante a los niños darle una buena dieta, por lo menos hasta los 6 años, después que hagan lo que quieran, pero hasta los 6 años hay que mantenerlo ahí a raya, ¿ya? Porque si usted le da una dieta muy rica en grasa, obliga las nuggets, todas esas cosas de ¿cuánto se llama? Del McDonald's y demás, ya se los lleva a esos lugares. Como los niños tienen muy poco adipocito, pero le están ustedes entregando grasa, estos adipocitos van a entrar en división celular. ¿Ya? Van a entrar en división celular de tal manera que después van a comerse un helado y lo van a almacenar enterito cuando sean adultos. ¿Ya? En cambio, si lo tienen a raya,
ya cuando sean adultos el niño va a tener su número limitado de adipocitos y no, aunque por más que le echen, no van a engordar. Porque va a pasar, no tienen dónde, porque el adipocito no entra en división celular. ¿Sí? Pero acá nosotros en el humano tenemos, bueno, en el humano principalmente este tipo de grasa, unilocular, grasa blanca, una sola gota, esta de acá. Este es un adipocito con su núcleo, este otro adipocito con su núcleo, una sola gota. Pero los animales, principalmente los animales que viven en el polo, ¿ya? Osos polares, ¿ah? Y que tienen que someterse a intenso frío, tienen una grasa que se llama grasa parda, grasa café. ¿Ya? El oso, por ejemplo, que tiene que hibernar, tiene mucha de esta grasa, que es multilocular. Fíjense que este es un adipocito, acá hay otro, pero tiene muchas gotitas. A diferencia de este que tiene el mismo tamaño, pero tiene una sola gota. Este tipo de configuración celular le da espacio para que en esta zona haya muchas mitocondrias. Las mitocondrias son el motor de una célula. Entonces, como todo motor, genera energía, pero también genera calor. El motor del auto genera energía y genera calor. Entonces, estos motorcitos, que lo llamamos mitocondrias, están generando la energía para que el animal que va a estar hibernando, ¿cierto? 3 meses, 4 meses, lo que sea, está generando calor, por lo tanto no muere, y energía. ¿Ya? ¿Por qué genera energía? Porque es mitocondria, pero la mitocondria tiene un color café rojizo. Por eso el color entonces de la grasa parda. En el ser humano, solamente los niños, en el recién nacido, encontramos algo de grasa parda en la escápula, un poquito en el esternón, en clavícula, muy poquita grasa parda, pero nosotros los adultos ya no hay grasa parda. ¿Ya? Ahí está entonces el tejido adiposo, unilocular, todo esto lleno de grasa, ¿ya? Y aquí encontramos el núcleo de esto. Pero realmente aquí no hay grasa cuando nosotros tomamos una biopsia, porque el tejido que tomamos lo colocamos en alcohol y la grasa se fue con ese alcohol. Por lo tanto, aquí lo que vemos son los espacios que estaría ocupando esa grasa. ¿Ya? Pero básicamente reconocemos que cada una de estas estructuras es un adipocito, ¿ya? Unilocular. ¿Ya? A diferencia entonces de algunos animales que encontramos grasa multilocular en el humano cuando es un recién nacido y lo vemos de esta manera. ¿Ya? Multilocular. En hombre, cuello, región interescapular, el feto, en el recién nacido 5% del peso corporal. En el adulto es prácticamente inexistente. Por eso ustedes han escuchado probablemente en algunas noticias de que han dejado a un niño a la intemperie en el invierno, menos 10 grados, y el niño al otro día se dan cuenta que está llorando, botado en la basura, que lo dejaron abandonado, vivo. Porque ha mantenido la termogénesis gracias a que tiene grasa parda. Hace 2 años atrás, en Argentina, hubo un caso también en que dieron por muerto a un niño, y los padres lo fueron a buscar a la morgue, cuando lo sacaron de las bandejas de los frigoríficos, el niño pegó el chillido, se dieron cuenta que estaba mal diagnosticado, que no estaba muerto, la demanda para el hospital. ¿Ah? Pero son cosas que el adulto, las temperaturas que el adulto no hubiera soportado. Y ahí estamos viendo los dos tipos de grasa. Grasa parda, acá arriba, grasa blanca aquí abajo. Unilocular, una sola gota significa eso. Multilocular, muchas gotas. Grasa parda. Célula plasmática. Estamos viendo una fotografía electrónica de transmisión arriba y una fotografía óptica aquí abajo. Pero ya saben, la principal función del linfocito B, cuando se transforma en célula plasmática, es la producción ¿de qué? Ya lo he dicho 3 veces. Anticuerpos, que son inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, si produce anticuerpos que son inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son proteínas glicosiladas, ¿ya? ¿Qué organelos tendrá en abundancia esta célula? Si son proteínas, ¿cuál es el organelo que produce proteínas? El retículo endoplasmático, los ribosomas, ¿cierto? Que están adosados acá a un retículo, por lo tanto esto es el retículo endoplasmático rugoso. Pero ¿dónde se glicosila esta proteína? En el aparato de Golgi, acá. Por lo tanto esta zona que se ve más translúcida, más clarita, es el aparato de Golgi.
Pero ¿por qué esta célula se ve tan teñida, de manera tan intensa con la hematoxilina? Tiene muchos núcleos. El núcleo es este. Pero ¿por qué acá se tiñe el citoplasma? Por el ARN, que es ácido. Entonces el ácido incorpora colorantes básicos, como el azul de metileno, y aquí tiene un colorante para células sanguíneas, y también la hematoxilina. ¿Ya? La hematoxilina que está ahí. Entonces una célula productora ¿de qué? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Cuál es la matriz extracelular entonces, que encontramos en un tejido conectivo? Ahora vamos aclarando un poquito más este panorama. La matriz extracelular es un complejo de macromoléculas elaborado por la célula y exportada al espacio extracelular. Por lo tanto, tenemos una matriz extracelular amorfa, que son sustancias fundamental, y fibrilar. Por lo tanto, cuando hablamos de estas dos sustancias, amorfa y fibrilar, dentro de las fibras estamos hablando de ¿cuáles? Colágenas, elásticas y reticulares. Reticulares, que en el fondo el colágeno ¿de qué tipo? 3. Y como forma red, la llamamos fibra reticular. Veamos la primera. Sustancia fundamental. ¿Quién produce esta sustancia? El fibroblasto. ¿Ya? Vamos a hablar primero de lo que es sustancia fundamental amorfa, que no son fibras. ¿Ya? Tenemos tres tipos. Los glucosaminoglicanos, también llamados glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y la glicoproteína. La voy a dejar ahí un par de segundos para que vaya entrando por osmosis, diapedesia hasta la neurona. ¿Ya? Glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteína. ¿Ya? ¿La pueden pronunciar? ¿Sí? ¿Todavía no? Glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas. ¿Ya? ¿Está listo? ¿Están dos citados? ¿Sí? ¿Están dos citados? Ya. Glicoproteína es fácil. Glico o gluco. ¿Qué se imaginan cuando digo gluco? Azúcar. Azúcar. Entonces son proteínas que tienen azúcar. No hay nada más que saber de esto. Glicosaminoglicanos. Aquí no se imaginan nada. ¿Ya? Pero los proteoglicanos, cuando digo proteo, proteína. Entonces, los glicosaminoglicanos, cuando tienen proteína, las llamamos proteoglicanos. De nuevo, los glucosaminoglicanos, si le agregamos a esta molécula proteína, los transformamos en esto. ¿Ya? Y esto, la glicoproteína, es una proteína gigante y poco glicosilado, poca azúcar. ¿Ya? Poca azúcar. En cambio, esto es al revés. Mucho azúcar. ¿Ya? Entonces, glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Vamos a ver un esquema, y ahí va a quedar un poquito más fácil. Vamos a comenzar con el 1. Ven acá. ¿Qué son los glucosaminoglicanos? Los glucosaminoglicanos, también llamados glicosaminoglicanos, son polisacáridos, compuestos de disacáridos. O sea, van de dos en dos formando una cadena. O sea, son dos azúcares, dos tipos de azúcares que van pegaditos, formando esta cadena. ¿Ya? Repetidos para formar esta cadena. Siempre un aminoazúcar y un ácido urónico. Eso es siempre. Aminoazúcar y un ácido urónico. Y acá tenemos algunos ejemplos que ustedes habrán escuchado, como el ácido y el urónico, que es este. ¿Lo han escuchado, cierto? Muy famoso en las cremas, y hacen que una crema que debería valer 5.000 pesos, al agregarle esto vale 35.000 pesos. ¿Ya? Pero esto es bastante eficiente porque tiene capacidad de atravesar la epidermis que estudiamos delante. ¿Ya? Porque hay cosméticos que sí tienen la capacidad de atravesar con liposomas, atravesar la epidermis y otros no. Entonces, este ácido hialurónico que está acá, cuando ustedes se echan la cremita, la señora, ¿ya? Se echa la cremita, pasa esto, atraviesa la epidermis y queda debajo, en la dermis, la parte más profunda. Y ahí en ese punto se abre y se llena de agua, como si fuera un resorte. Y levanta el surco y la arruguita, dice el comercial, desaparece. ¿Ya? Es el principio del funcionamiento del ácido hialurónico. ¿Ya? En cambio, el queratansulfato, heparansulfato, condroitinsulfato, dermatansulfato, heparina, no tiene esa capacidad de atravesar fácilmente la piel. Toda esta sustancia
de acá hacia abajo son sulfatadas, incluyendo la heparina. Por lo tanto, la heparina es un glucosaminoglicano. ¿Quién produjo esta heparina? La produce el mastocito, célula cebada, la heparina. ¿Ya? Entonces este es el ácido hialurónico, que tiene gran capacidad entonces de hidratarse, de absorber agua, como si fuera una esponja. ¿Ya? Este es el glucosaminoglicano. Y acá está nuevamente el glucosaminoglicano. Yo le había dicho que hay un ácido urónico, que en este caso es glucurónico, y una N-acetilglucosamina. Pero esto importa, no se lo voy a preguntar, ¿no? Pero eso. ¿Ya? Cadena repetida de disacáridos. La segunda molécula, proteoglicanos. Proteoglicanos. Esto es un poquito más complejo y aquí tienen que despertar. Miren. Esto de acá, cada cadena de acá es una molécula de la que habíamos estudiado recién, hace 10 segundos atrás. Un glucosaminoglicano, esto. Queratán sulfato, condroitín sulfato. ¿Ya? Un glucosaminoglicano. Pero cuando se pega a una proteína central que forma este eje, cambia de nombre y se llama proteoglicano. ¿Captaron? Entonces un glucosaminoglicano son todas estas rayitas, estas ramas de árbol. Se unen a una proteína central, lo vamos a llamar proteoglicano. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero este proteoglicano es este. Cada una de estas ramas, cada una de estas estructuras es esto. ¿Ya? Y esta proteína central que está acá en este proteoglicano va acá. Es solamente eso. Solamente eso. ¿Ya? Y como forma un complejo de muchos proteoglicanos, lo llamamos tal cual. Complejo de proteoglicanos. Y va acá en el centro la proteína. Y se adhieren a otra proteína nuevamente. Y se adhieren acá al ácido hialurónico. Ah, Esto de acá. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es el único glucosaminoglicano no sulfatado. Esto es lo más complejo que tienen que aprender de tejido conectivo. Si aprenden esto, ya todo lo que viene de aquí en adelante es papa. ¿Ya? Pero esto es lo más complejo de entender. Y la última es la glicoproteína. La glicoproteína que tiene una función más bien de comunicación intercelular. Las células se comunican, se pegan unas con otras gracias a esta glicoproteína. De gran tamaño, ¿ya? Función adhesión celular, menor cantidad que los proteoglicanos. Gran contenido de proteína con algunas cadenas laterales de azúcar, de glucosaminoglicanos, acá. ¿Ya? Pero estas son las glucoproteínas. Todo esto es una proteína. Todo esto que está en este color más morado, ¿cierto? Más violeta. Y acá, esto de arriba, es el azúcar. profe, ¿sí? ¿La abreviatura es válida en caso que usted nos pregunte y nosotros pongamos solamente la abreviatura? Sí. Yo quiero que prueben todo. Todos van a probar acá en esta rama. Bien. Todos van a probar. El 50% de lo que yo pregunto está en el PowerPoint. El otro 40% lo digo. Por lo tanto, es muy bueno tener esto. Muy bueno. Y el 10% está en los libros. Así que si ustedes se basan en lo que yo digo, más esto, y lo escuchan una segunda vez, tienen un 5 o un 6 fácil. Si el 10% es para que no tengan el 7. ¿Ya? Pero por eso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque lo que viene ahora es papa. ¿Alguna? Me salió más fácil que ayer, porque ayer hice esto y fue más complicado. Hoy me salió más fácil. ¿Ya? ¿Ninguna duda? ¿El ácido hialurónico se absorbe también? El ácido hialurónico, lo que pasa es que la industria de la cosmetología ha creado una sustancia que se llama los liposomas. Y los liposomas es grasa que tiene afinidad con la membrana plasmática de nuestra propia célula. Porque nuestras células, recuerdan, tuvieron biología, entonces saben que la membrana plasmática tiene un 40-50% de grasa, de lípidos. Entonces, como tiene liposoma, esta crema, que son lípidos, ¿ah? Adentro va escondido el ácido hialurónico. Entonces va atravesando este liposoma, atraviesa la epidermis y llega abajo.
no vayan a comprar estas cremas que valen como 50 lucas y tienen colágeno, porque el colágeno no pasa, ni con liposoma ni con nada, porque son moléculas extremadamente grandes. No, lo que voy yo es que el ácido hialurónico al entrar, llenarse de agua, se expande, Se expande. llena la arruga, pero Sí. el ácido hialurónico en sí se va absorbiendo, se va consumiendo. Sí, lo que pasa es que el ácido hialurónico tiene una vida media. O sea que Como toda glucoproteína o proteína o ácido, lo que sea, toda sustancia orgánica en nuestro cuerpo, Se por ejemplo, disuelve. nuestro epitelio intestinal Se se disuelve. cambia cada 7 días, la piel se escama cada 14 días, y tenemos nueva piel. entonces todo la arruga cada ciertos días va a aparecer de nuevo. Sí. Pero la ventaja es que el ácido hialurónico es un producto natural de los mamíferos, entonces usted le mete ya ácido hialurónico a la señora pasto para adentro y no va a tener una reacción alérgica. Pero si usted le inyecta con Botox, el Botox es una toxina de una bacteria, el toxino botulínico, entonces el sistema inmune lo va a atacar esa toxina. Y lo que le hace efecto la primera vez no le va a hacer efecto la quinta vez. La está vacunando. Entonces el sistema inmune va a reaccionar produciendo anticuerpos. ¿Quién produce el anticuerpo? El linfocito B que se transforma en tromocito. B. Y se llama B, delante le escribí por esto, por hueso, en inglés. ¿Ya? Entonces la señora que se inyectó el Botox acá para la arruguita, lo que hizo usted es colocarle una toxina bacteriana de tal manera que el sistema nervioso lo inactivó acá y la fibra muscular se relaja porque no recibe señal. Pero la segunda vez usted ya, el sistema inmune está atacando a eso. Y lo que la primera vez le duró 8 meses, la segunda 7, la tercera 5, la cuarta 3 y la N vez ya no le hace nada. ¿Ya? Vamos a la segunda parte, que son las fibras. Y ya algo le hemos adelantado acá. Fibras colágenas, reticulares y elásticas. Ya, al tiro va al breve. 5 minutos más. Fibras colágenas, reticulares y elásticas. Todas estas fibras están siendo producidas por el fibroblasto. ¿Ya? Fibras colágenas son estas siniestramente gruesas, grandes. ¿Ya? Y por eso les digo que no compren estas cremas por muy cara que sean. Si queréis colágeno no va a atravesar al epidermis. Fibras elásticas, que son un poco más delgadas, esta o esta de acá. Y las reticulares ¿Ya? son las que apenas... Y las reticulares forman red. Una red, que son una maraña acá. Los hilos, que son... ¿Ya? Claro, todos estos hilos que forman una red reticular, que es un colágeno tipo 3. ¿Ya? Ahí de aquel que lo tenga malo cuando pregunte qué tipo de colágeno es la fibra reticular. Fibra colágena. Fíjense acá. Todo desorganizado, teñido acá de rosado, ¿cierto? Flexible, gruesa, elaborada por fibroblasto. Entonces, estas fibras de colágeno van a formar parte, por ejemplo, de los tendones. El tendón es puro colágeno. Cuando usted era chico le decía al carnicero, deme la carnecita, pero con poquito nervio. Los nervios no eran nervios, sino que eran colágeno. Colágeno que eran tendones. Tendón que une el hueso con el músculo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo ese colágeno que es flexible, usted lo puede doblar, pero no lo puede estirar, es inextensible. Por eso es la ruptura de tendón, tan difíciles de sanar. ¿Es lo mismo que un ligamento? No, el ligamento tiene fibra elástica y son otras proteínas, desmina, isodemosina, elastina, es otra. ¿Ya? Es otra. Los ligamentos están constituidos por fibra elástica y el tendón por fibra de colágeno. ¿Ya? Pero el ligamento sí lo estira, todo lo que quiera, hasta ciertos límites, porque la rodilla también lo puede romper. ¿Ah? Pero el tendón es inextensible, pero muy flexible, lo puede doblar, pero no lo puede estirar. ¿Ya? Esto de acá no lo voy a pasar, aquí no lo pasé, pero esto es muy molecular, ¿ya? Como para posgrado, así que no quiero que entren en apoptosis por eso. Esto sí. Esto. No, esto sí. Fíjense que aquí tenemos colágeno, hablando de un tendón. Microfibrilla, que es parte de una fibrilla de colágeno. Fibrilla, que es parte de una fibra. Y este grupo de fibra forma un haz de colágeno. Esa es la secuencia. Microfibrilla, por lo tanto,
es parte de una fibrilla que forma fibra, y si tenemos varias fibras es un haz. Pero si juntamos hartos haces de colágeno, tenemos el tendón. ¿Ah? Microfibrilla, fibrilla, fibra, haz y varios haces van a formar el tendón completo. ¿Ya? Entonces estamos viendo que esto es colágeno. Fíjense acá, ¿qué tipo de colágeno tenemos? Hay más de 30 tipos, pero para la clínica nos importan pocos. Colágeno tipo 1, este es el principal colágeno que produce el fibroblasto y que va a estar ubicado en la piel, huesos, tendones, como el comodín, está en todos lados. ¿Ya? El colágeno tipo 1 está siempre en el tejido conectivo, y solamente el 1. ¿Ya? Pero el colágeno tipo 2 lo encontramos exclusivamente en el cartílago. Y una estructura que se llama notocorda. Cuando tengamos embriología van a ver lo que es la notocorda, pero lo que tenemos los animales cordados que tenemos médula espinal. ¿Ya? Notocorda. Pero el colágeno 2 lo asocian a cartílago. Esa es la asociación que tienen que hacer. Colágeno tipo 3, ¿cómo lo llamamos el colágeno tipo 3? Fibras reticulares. Pero como forman una red, le van a dar el esqueleto a órganos macizos, como por ejemplo un hígado, un vaso. Pero también va a estar revestiendo, va a estar alrededor del músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? La pared, por ejemplo, del intestino. ¿Ya? Musculatura lisa. ¿Ya? La capa media del intestino es musculatura lisa. Entonces colágeno tipo 3. Colágeno 4 a 9 son menos abundantes y no forman fibrilla. El 4 lo encontramos en la lámina basal. 4 en lámina basal. ¿Ya? Esto es lo que acabo de decir. Ahí está su resumen. Las fibras reticulares. Entonces, las fibras reticulares, ahí estamos viendo una tensión en base a plata se precipitado en estas fibras reticulares, que es colágeno tipo 3, y aquí vemos, por ejemplo, un órgano macizo, que podría ser el vaso. Aquí cada uno de estos puntos es una célula que no anda suelta, sino que está anclada también a estas fibras que están formando esta red. ¿Ya? Fibras reticulares por una tensión argéntica, una tensión con plata. ¿Ya? Con otras tensiones como paz también puede funcionar. Que tiene de otro color. Fibras elásticas. Las fibras elásticas son muy importantes, participan mucho en la arteria, y hay una arteria que se destaca por tener estas fibras elásticas. Son las arterias que se llaman así, arteria elástica, como por ejemplo la aorta. ¿Ya? La aorta recibe en promedio, por cada latido cardíaco, un volumen de 60 ml de sangre. ¿Ya? ¿Qué pasaría si la aorta, que tiene un diámetro en descanso así, recibe 60 ml de una vez? Si no tiene fibra elástica se rompe, pero como tiene fibra elástica, aumenta su diámetro. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el diámetro de esta aorta? Cuando viene la diástole, el corazón está en reposo, pero aquí esto está con mucha energía cinética, y esto se contrae. Y eso hace que la sangre se eyecte hacia la siguiente arteria, que es la arteria muscular y arteria después de menor calibre. ¿Entienden? Entonces eso es fundamental, por ejemplo, en el sistema arterial, para que la sangre se propague. ¿Ya? Obviamente va a estar en los ligamentos, ¿ya? Y la arteria. Aquí lo estamos viendo. Esta es la capa media de una arteria. Aquí están los límites de esta arteria. Y esta estructura, que la nota acá, son fibras elásticas, las que parecen acordeón, fibras elásticas. ¿Ya? Entonces, ahí está en un estado de reposo, pero una vez que viene la sangre, se dilata esto y acumula una gran cantidad de energía cinética para que se llegue. ¿Por dónde pasa la sangre? La sangre está acá arriba, en el lumen. Esto es el lumen. ¿Ya? Esta es la capa media de la arteria y esta es la adventicia. Siempre cuando hablamos de adventicia, la capa más externa del tubo. Eso es adventicia. ¿Ya? ¿10 minutos? Sí. ¿O 15? Ya, 15.